Se abre el telón y aparece la verdad de Venezuela, un país asediado por Estados Unidos, una nación sobre la que pesa una guerra cognitiva desde la llegada a la presidencia de Hugo Chávez y que se ha intensificado en el gobierno actual del presidente Nicolás Maduro. Guerra psicológica, informativa, cibernética, que incluye sanciones económicas y campañas mediáticas como parte de una estrategia para distorsionar la realidad. Y cuando corremos el telón, aparece esta otra verdad. A pesar de las más de 1000 sanciones económicas, Venezuela es el país de la región con mayor crecimiento económico según CEPAL, y es de eso de lo cual hablaremos con Tania Díaz, periodista, parlamentaria venezolana, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, rectora de la UICOM y que hoy nos acompaña a mirar los hilos que se mueven detrás de este campo de batalla que es nuestra mente. Se abre el telón y aparece la verdad de Venezuela, nuestra súper invitada de este día. ¿Y por qué digo súper? Porque es así de extenso el currículum y ya van a ver que desde muy joven se ha movido haciendo política. El llamado a la acción que hoy lo daba en la Asamblea Nacional de Venezuela, van a ver que siempre ha estado presente como un llamado a participación en la vida política. Tania Díaz con nosotros, parlamentaria venezolana, hace parte también del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Fíjate que el capítulo de hoy, detrás del telón, es guerra cognitiva, pero utilizas la forma de guerra multimodal. ¿Por qué? Bueno, porque la guerra cognitiva es fundamental en este momento, ¿no? Y no lo decimos nosotros, lo dijo la OTAN en su declaración del año 2022 ya, cuando dijo, mira, no es en el territorio, no es en el terreno donde está el escenario de la batalla, está en las mentes de las personas. Nosotros no nos conformamos ya, dijo la OTAN, con cambiar la opinión, ¿verdad? Con mover la opinión pública. Nosotros vamos a reconfigurar sus cerebros para convertirlos en instrumentos de su propia implosión política y obtener esclavos baratos de nuestro sistema político. Entonces, en el escenario cognitivo es fundamental, pero nosotros hemos vivido guerra económica, guerra diplomática, guerra política, guerra territorial, intentos de invasiones militares, una terrestre y una acuática, dos, ya hemos vivido, o sea, no es la primera vez. Un atentado al sistema eléctrico nacional que nos dejó sin luz a todo el país durante días aquí en Caracas y durante semanas en el interior. ¿Cómo es esto de que hay una amenaza de bloqueo naval de Trump y estamos en un centro capitalino, el centro caraqueño está lleno de personas comprando? ¿Y cómo lo contamos, Tania? Ya nosotros, con Chávez, con la constituyente, habíamos venido construyendo este tejido, que es como eran nuestros pueblos originarios, ¿ya? Que vivían en comunidad. Que es como somos. De seguridad la ejercían todos. La ejercían todos, la producción la ejercían todos. Que es como nuestra historia bolivariana, que nos enseñaron a ser guerreros y resistentes. O sea, Bolívar cruzó el páramo, ¿verdad? Para liberar a los pueblos. No se detuvo ante ninguna amenaza, ni se amilanó siquiera, ni perdió la perspectiva. Entonces, toda esa historia la encontramos y a partir de todo lo vivido, porque también nos bloquearon alimentos y comidas, cuando hubo la pandemia, a Venezuela la orden fue no entran medicina ni tapabocas y nosotras cosimos tapabocas y nosotras, porque mayoritariamente las mujeres, fuimos a llevar comidas a las casas y aprendimos en esta etapa también, ¿verdad? Ya sin el comandante Chávez, aquello de que todos juntos y todas juntas somos Chávez. Aprendimos también a desarrollar nuevas formas de organización. Entonces surgieron los CLAP, que son una forma de organización popular de resistencia amorosa, constitucional, legal y comunitaria. Permíteme, ¿quieren más? Nos tomamos un breve paréntesis y seguimos. Se abrió el telón y seguimos con nuestra invitada. Punto que quedó pendiente desde la pausa.
quién aplica la guerra cognitiva contra Venezuela. Y aquí, Tania, es fundamental identificar a los cipayos de turno, porque hacen daño. Ahí, ¿a quién mencionas? Hay una larga lista, vamos, el telón da para todos. Son los mismos cipayos de siempre, ¿no? Son los mismos cipayos que son ese triste papel de las oligarquías desde los tiempos del Libertador. Me perdonan que cite tanto a Bolívar, pero es que vamos a cumplir en el año 2026 los 200 años de la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, que era el sueño de unión latinoamericana que se abortó en aquel momento por los cipayos de turno y por también una intervención de Estados Unidos en aquel momento, ¿no? Que dio al traste con la iniciativa del Libertador de convocar a esa unión de naciones ya que había hecho la gesta militar, ¿no? Pero son los mismos cipayos de siempre. Yo creo que lo importante ahorita, Marcela, porque sé que este programa no es tan largo, ¿verdad? Pero lo importante es que entendamos que lo que ahora vemos en Venezuela es una gran operación de propaganda de guerra que está orientada no solamente a atacar a Venezuela, que está orientada a expoliar los recursos de la región latinoamericana, de nuestra América, que lo que él escribió Donald Trump con su corolario Trump en esa doctrina de estrategia de defensa nacional de Estados Unidos, está claro, él viene por un proceso colonial, ni siquiera se le puede decir neocolonial porque no es nuevo, es la doctrina Monroe que está tratando de reeditar en este momento para salvar su crisis ya terminal, ¿verdad? O estructural, no terminal, estructural. Está buscando reacomodarse para no perder el imperio. Pero de hecho, en ese caso de la guerra cognitiva, Venezuela viene siendo el centro de operaciones de esa guerra cognitiva. Primero porque es el sujeto al cual van a achacarle todos los males. Es la excusa, ¿verdad? Es que no se puede hablar de política, es la excusa sobre la cual van a verter todo el mecanismo, toda la operación psicológica que deviene en un escenario de confrontación entre hermanos, que es lo que está buscando, o entre países o entre los mismos nacionales, buscando un escenario de confrontación, y se centra en Venezuela y se centra en la figura de nuestro presidente Nicolás Maduro. Iba a preguntarte si existían precedentes sobre esto, pero ya con lo que estás contando, de 200 años para acá ya Venezuela viene cargada en su historia de estas vulneraciones, laceraciones, de estas heridas y estos dolores infligidos desde afuera. Ya Bolívar era un fascineroso, era un dictador en aquel momento. El comandante Chávez, hasta el momento de su muerte, lo estaban criminalizando diciendo que era un dictador y nos sacó de la pobreza y nos convirtió en esta nación irredenta que somos todavía el día de hoy. Y lo mismo están haciendo con el presidente Nicolás Maduro, con el concierto de gobiernos que no de países, de algunos gobiernos que Donald Trump lo confiesa en su doctrina, en su estrategia de defensa, porque dice, ajá, ¿cómo vamos a aplicar esta nueva doctrina Monroe? Por todo el cañón. Bueno, haciendo, ¿cómo fue que dice? Reclutando y expandiendo. Reclutando aliados, y lo que está haciendo es reclutando tal cual. Es vergonzoso que entonces haya gobiernos recién electos como el de ahora de Chile, que ni siquiera se dirige a la nación para hablar de su país, que bastantes problemas tiene, sino que le pone un plazo a la presidencia de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque se están sumando a la narrativa de lo que encarna Donald Trump, pero que no es solamente el presidente Trump. Él es la figura que ejecuta, que manifiesta la acción, pero detrás de la acción está, bueno, el capital financiero internacional, el capital de la guerra, ¿verdad? También todas las tecnologías, porque no hay que olvidar que en esta región, no solo en Venezuela, en Bolivia, ¿verdad? En Chile, o sea, hay tesoros que necesita el capital, el gran capital, para subsistir. En ese reacomodo del mundo estamos, pero yo siempre les digo, hablando de la guerra cognitiva, que no, porque bueno, la guerra cognitiva busca atemorizarnos, dividirnos, criminalizan un sector de la población que es tú igual, que tiene tu mismo color de piel, tu mismo color de cabello, pero lo criminalizan para que tú te separes y vayas contra tu propio hermano y generan la división que significa para nosotros desorganización, desmovilización, no hay unidad para defender al país y entonces entra el capital a robarse nuestros recursos. Ese es más o menos en una
explicación muy general ese término, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esto? Iba a preguntarte. ¿Qué hacemos con este elemento, con las redes sociales contenidas aquí, cuando hay un Trump que, por ejemplo, en Honduras aplica elementos de guerra cognitiva cuando les dice al país que necesita y que vive de las remesas que reciben desde suelo estadounidense, les dice, si no votan a tal, no reciben más remesas? Mira, ¿Qué hacemos con esto y con el manejo de redes sociales? Bueno, lo primero es desmitificar la comunicación digital, porque eso es un vulgar chantaje. O sea, ¿cómo se llama eso que hace el presidente de Estados Unidos? Eso es un chantaje y eso es un crimen penado, ¿no? Y entonces hay que decirlo con todas sus letras, eso es un chantaje. Que ordene en su propio país a una estructura paramilitar, porque no son policías ni militares los del ICE, que persiga, case con setas, aprese sin juicio y meta en la cárcel a ciudadanos. Eso es trata, y después los vende o los comercializa, los trata con terceros países. Eso es trata de personas y hay que decirlo con todo su nombre, pero a través de la propaganda que viene en la comunicación digital, que nos abruma, que nos satura de información, ¿verdad? A través de esa propaganda todo lo que puede ser lógico pierde el sentido. Como por ejemplo que diga ahorita que Venezuela le robó su petróleo. O sea, hay que mirar las cosas desnudas de toda la parafernalia de propaganda. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos cubrimos? ¿Cómo va a combatir el narcotráfico? Bombardeando una lancha cerca de las costas de Venezuela. ¿Qué distancia hay de aquí a Florida? ¿Cuántos envases de combustible necesita un bote tan pequeño para llegar a esa costa? Si tenía 11 personas, ¿dónde venía la droga? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cuáles eran las coordenadas? O sea, por eso te digo que el periodismo en este momento es muy necesario, porque ninguna de esas respuestas está dada. ¿De qué se les acusa? ¿Por qué no los apresaron? Si son miembros de un cartel de la droga, ¿cómo llegas al cartel de la droga? Si no apresas al que te puede dar información, sino que lo bombardeas y lo matas y lo rematas. Entonces, esa narrativa, además de falsa, absurda, pero tan absurda que te sorprende, porque que le digan a Venezuela que nosotros le robamos el petróleo es parte del discurso paradójico que tiene un efecto psicológico importante, que es que te paraliza. Tú dices, bueno, pero este está diciendo una cosa que no tiene sentido. Y en ese interín, mientras te paraliza, avanza. Se mete en Honduras, pone tropas en Puerto Rico, a pesar de las protestas que hay allá también, en República Dominicana, en Panamá. Casi tumban 2 aviones por choque, claro. Imagínate, eso pasó en Curazao. Países que evidentemente han dado un paso atrás, dejando su soberanía de lado, ante esas herramientas que les aplica Trump. A todas esas preguntas que no le encontramos respuesta en este momento, las metemos dentro de la caja de guerra cognitiva. Influir en nuestro comportamiento. Una cosa que te quería decir. A ver. Porque ese tema da para muchas cosas, porque afecta en lo psicológico, en lo social, en la organización política. O sea, está muy bien pensado. Es una nueva forma de dominación que cuando nos encerramos en nuestras casas, o nos encerraron en nuestras casas, ¿verdad? En la pandemia nos hicieron dependientes de ese tipo de comunicación. Cambiaron las relaciones laborales, cambiaron las relaciones interpersonales, porque tenías que comunicarte a través de una pantalla y de una red, y nos quedamos viviendo de esa manera. Pero hay otras formas de interacción, como las que hacemos aquí en las asambleas de base, como las que están haciendo las 5.300 comunas que tenemos en Venezuela, que es la interrelación personal. Pero ¿qué quería yo pedirle? Porque estamos en Telesur, ¿verdad? Además de enviarle un abrazo a todo el personal y los periodistas de nuestra señal Telesur. No miremos el mundo nada más por ese sedazo, por esa visión sesgada que nos brindan las empresas capitalistas, globalistas, que están detrás de esos aparatos, del software, de todo, manejan, controlan todo. Hay otro mundo que está presentando propuestas alternativas y que está avanzando en otras formas de relacionamiento. Pero bueno,
aparte de lo que nosotros estamos construyendo aquí o que tenemos que consolidar, hoy está la propuesta que, por ejemplo, tiene China, que tiene iniciativas globales con otra visión del mundo, está el mundo que está surgiendo a través de los BRICS, hay países que se han sumado a su manifestación en contra de esta visión colonial brutal, porque es que es bárbara, o sea, estamos volviendo a los corsarios del siglo XIX, estamos volviendo a antes de Naciones Unidas porque desconoce a Naciones Unidas. Entonces está surgiendo una iniciativa global también o general en contra de esa visión muy estrecha, muy cerrada, muy egoísta y supremacista que encarna Estados Unidos del mundo. Y creo que es necesario para sortear la guerra cognitiva que no nos quedemos solamente con la información que nos viene de allá, que miremos las otras realidades, que veamos la información que viene desde otras latitudes. La guerra cognitiva es efectiva si nos atemoriza, si nos encierra en nosotros mismos, si no nos permite ver en lo local que tú tienes un hermano o una hermana con el cual si te miras a los ojos, si juntas hombro a hombro, ¿verdad? Vas a construir cosas en favor de tu comunidad y de la humanidad y que nos impiden ver el mundo en la verdadera dimensión que se está desarrollando en este momento. Ya ahí mezclaste neurociencia y guerra cognitiva, con esa cantidad de alianzas que se están dando desde el suelo venezolano, con ese intercambio de conocimientos, con esa apertura inclusive al espacio científico aquí en la nación venezolana. Nada de esto que están viendo está realizado por sí solo. Cada una de las interacciones siempre tiene atrás ese otro espacio mayor que es la toma de decisiones. Y ahí es donde entra la neurociencia. Fíjate que buscar perturbaciones siempre ha sido el afán del gobierno de Estados Unidos, quien esté en la Casa Blanca. Y es importante ahora, con este bloqueo naval, Trump dice, amenaza, nadie entra ni sale a Venezuela siempre que sea buque petrolero. Hay un afán específico. Es el buque petrolero, ahí es a donde va. No dicen quién está sancionado, quién no está sancionado, eso no fue la dialéctica y el anuncio inicial de Trump. Entonces también nos quieren enredar con las palabras para que finalmente terminemos haciendo algo como esa gente que votó Milei y dice, ay, yo no sabía por quién votaba. Creo que es importante diferenciar esto porque Venezuela vive en proceso electoral y ese es el otro punto que no lo cuentan, que no lo dicen o lo cuentan a su manera. Todos los poderes públicos están renovados en Venezuela con elecciones generales, libres, directas, ¿verdad? Y democráticas y además saboteadas, pero que logramos vencer en su momento esas iniciativas, ¿no? Pero yo quería solamente un puntico más sobre la guerra cognitiva, porque tenemos que decirlo. Aquí el comandante Chávez ya nos convirtió en pueblo comunicador. Cuando el 11 de abril de 2002 los medios de comunicación tradicionales, radio y televisión en ese momento salieron en sus pantallas y dijeron, sí, nosotros dimos el golpe. Esa comunicación que ya teníamos entre el líder comandante desde siempre y el pueblo se convirtió en medio. Comenzamos a hacer medios comunitarios, medios alternativos, nos unimos los periodistas y Chávez montó su Sistema Nacional de Medios Públicos y fuimos construyendo todo un tejido de comunicación que nos acompaña hasta este momento. Vienen las redes sociales, Chávez no llega sino hasta el Twitter y nos dice, yo voy a abrir mi cuenta Twitter, ustedes abran una porque la tecnología hay que usarla, es muy poderosa la herramienta. Candanga. El Chávez Candanga, métanse allí y vamos a dar la batalla. Armen una tropa y vamos a dar la batalla. El presidente Maduro recibe el testigo y tiene ese pueblo comunicador y él mismo se convierte también él en un influencer ahora, ¿no? Pero más allá del changa, ¿cómo es? Del Maduro changa, que es un fenómeno internacional ahorita, y de lo que él hace en lo personal, ha venido construyendo praxis y desarrollando teoría que está todavía en desarrollo para el ejercicio del pueblo comunicador en las redes sociales. Entonces él tiene una forma de hacer que estamos estudiando en la Universidad Internacional de las Comunicaciones para convertirla en teoría, creemos que tiene la base, ¿verdad? Que dice, bueno, mira, la fórmula es calles, redes, medios, paredes y radiobemba.
En cada comuna se está desarrollando también una célula de comunicación, porque es la democracia popular, la organización popular, la democracia real. El uso finalmente llevada, claro, la comunicación real, Marcela, la comunicación de verdad, no la que crean en un laboratorio, no la que te hace la Big Data, sino la que existe de verdad, donde están los relatos verdaderos de un pueblo peleando su derecho a la vida, que se potencian a través de las redes, de los medios y de todas las formas de comunicación. Nosotros en ese ejercicio de debate político permanente, desde que inició la revolución, hemos convertido en cada casa, en cada mesa, en cada sobremesa, en una escuela. Entonces debatimos mucho de política. En la raíz bolivariana que trajo el comandante Chávez al siglo XXI nos da una doctrina, la doctrina del libertador Simón Bolívar es una doctrina no solamente hermosa, es una doctrina de avanzada para los pueblos del mundo, es un aporte de verdad para los pueblos del mundo. También me gustaría que hables de la migración, y con esto cerramos, como la contrapuesta a este miedo que quiere imponer Trump haciendo como uso violento de la herramienta de la migración. Es muy importante lo que estás diciendo. Porque, claro, ya la agresión, tú la puedes llamar invasión, pero la agresión ya inició. Inició con esa política migratoria, que no se puede llamar ni política ni migratoria, sino con esa persecución, con esa deshumanización de los latinos, de los migrantes latinos, a lo mejor también chinos, no sé, pero nosotros conocemos aquí, con lo que nos permiten ver las leyes, a los latinos, promocionada a través de las redes sociales, tratadas como series de televisión, con los códigos de los contenidos épicos de guerra de televisión, pero donde el sujeto, la palabra es muy fuerte, pero es un exterminio cultural, ¿verdad? Social, una persona que no vale, que no existe, que no tiene derechos, es puesta en la televisión atada de manos, y nos lo hicieron a nosotros con 252 venezolanos, y se lo hicieron a Brasil, y se lo hicieron a Colombia, porque quieren someternos por el miedo, quieren decirnos, te va a pasar lo mismo que le pasan a esos migrantes, ustedes no tienen los mismos derechos que los ciudadanos norteamericanos, eso nos lo dicen a nosotros, pero a los ciudadanos norteamericanos que se comen una manzana muchas veces cultivada por los migrantes, o tienen a sus hijos en las escuelas educados por migrantes, les dicen también, mira, esas personas que vienen aquí no son iguales que tú tienes que separarte de ellos, porque si no te separas, te va a pasar lo mismo, te conviertes en un no humano. Y allí comienza una operación de guerra contra los países. Entonces no podemos ver solamente las declaraciones, voy a declarar la guerra a Venezuela, voy a hacer el bloqueo naval, voy a hacer No, él está haciendo una agresión continental contra nuestro gentilicio. Ya le puso nombre, corolario Trump de la doctrina Monroe. Viene a colonizar el territorio, y hay que leer la historia de la colonia, lo que significó. ¿Verdad? Lo que significa divisiones territoriales, significa traiciones a los pueblos, significa, bueno, cosas que no van a pasar en el territorio. Y no van a pasar, ¿por qué? Hablando de lo del miedo. Porque el ejemplo que hemos dado los pueblos en Latinoamérica está bien, pero lo han dado los pueblos que ahorita en los sindicatos italianos están levantados protestando a favor de Palestina, y es todos los días. Lo ha dado el pueblo de París y los chalecos amarillos, en fin. Los pueblos también nos estamos levantando y también nos estamos mirando y nos estamos convirtiendo, lo que ha pasado en Venezuela, con la cantidad de gente que ha venido de distintos países, de distintas regiones, de distintas fuerzas políticas, no son solamente comunistas, vienen de distintas fuerzas políticas, a ver qué es lo que está pasando en Venezuela, por qué nos reímos, por qué bailamos gaitas, y por qué estamos haciendo una revolución, y por qué desafiamos, o por qué nos defendemos, porque quien desafía es el imperio, ¿verdad? Que vienen aquí, bueno, porque yo creo que nos toca entonces en este momento a los venezolanos en el hemisferio occidental o aquí en nuestra América, convertirnos de nuevo en la cuna de la liberación del continente. Aquí están las puertas abiertas. Esa convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro al Congreso Constituyente originario es para Venezuela, y creo que en este momento, sinceramente, hay que abrirla a otras nacionalidades, a otros pueblos del mundo que estén luchando por su liberación. Aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. Y no hay miedo porque nos aprendimos a defendernos. Nosotros
tenemos como una especie de vacuna contra la guerra cognitiva. La tenemos porque somos pueblo comunicador y la tenemos porque hemos vivido tanto que ya sabemos que la solución no está en lo que te llegue por el teléfono celular, que la verdad no está allí, la verdad está en el contacto cara a cara, ojo a ojo, ¿verdad? En lo que te puedan decir tus familiares y en lo que tú mires con pensamiento crítico, que es lo que quiere suspender la guerra cognitiva, con tu propia visión del mundo, sin dejarte abrumar por la información, decir, espérate, ven acá. Yo no me puedo creer todo lo que me diga. Yo tengo una historia, tengo un colectivo, tengo colegas periodistas, yo puedo preguntar, yo puedo consultar, yo puedo reunirme, mirar el mundo desde esa perspectiva y creo que esa es la vacuna contra el miedo. Mira, Venezuela no le ha declarado la guerra a nadie, a ningún país. Desde las guerras de la independencia que fueron para liberar. Nosotros somos un pueblo de paz. La guerra es en narrativa y en acción una propuesta, una apuesta del imperialismo. Están fuera de nuestra frontera, están fuera de nuestro mar territorial y tienen todo su escenario de guerra allí. Todo lo que está haciendo Venezuela en este momento, de verdad, de corazón, todo lo que están haciendo nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros periodistas, nuestros políticos de oposición y de gobierno, porque la oposición votó con nosotros ese acuerdo antiimperialista, ¿verdad? Todo lo que se está haciendo es para mantener la paz y se está haciendo en el marco de las leyes internacionales, de la diplomacia, de la política, de la organización popular, del conocimiento, bueno, de la poesía, de la música, de la alegría. Esa es la Venezuela que se presenta ante el mundo hoy y que le dice al imperialismo, no van a meternos en una agenda de guerra. No es nuestro propósito. Los pueblos del mundo van a vencer. Ya terminé. Cae el telón. Muchas gracias. Valió la pena. Eso sí, estuvo aquí un poco más, participó y puede escribir a través de redes sociales y dar su opinión sobre guerra cognitiva. ¿Vieron la pasión? Está en Venezuela. Gracias, Tania. Gracias.